Bienvenidos a Frutos de Fe. Este día me da mucho gusto poder compartir con ustedes acerca de la palabra de Dios y acerca de un tema que hemos venido hablando semanas atrás, y ese tema es la obediencia. La obediencia que le da sentido a nuestra vida, y cuando pensamos en el sentido que le da la obediencia a nuestra vida, como ya lo habíamos dicho, ese sentido es que tenemos un estilo de vida. Y ese estilo de vida se caracteriza porque estamos con Jesús. Porque Jesús camina con nosotros, porque Jesús es con nosotros, porque Jesús es por nosotros. Pensaste en mí sobre todas las cosas, narra un canto. Cuando pensamos en lo que significa la gracia y la misericordia, nos damos cuenta que Dios nos amó de tal manera que nadie puede abrazarnos de una manera tan genuina como lo hace nuestro Dios. Esa manera tan genuina que representa el amor que tiene por nosotros. Y sabes, de esa manera como nos abraza tan genuinamente, también nos toma de la mano de una manera genuina que nadie más puede tomarnos de la mano como lo hace Él. Nadie puede tomarnos de la mano como si fuéramos unos niños cuando aún ya no somos niños, y caminar con nosotros por las calles de la vida, día tras día, andando con nosotros. Él nos toma como un padre toma a un hijo. Imaginen la imagen de ese padre que toma a su hijo de la mano y camina con él. Y el niño lo voltea y lo ve y sabe que esa mano significa seguridad, que esa mano significa que ese padre lo va a proteger, lo va a cuidar, que va a dar todo para defenderlo, que si viniera un carro, él se va a anteponer, que si viniera algún peligro, él se va a anteponer. Así es caminar de la mano con nuestro Dios. Es caminar sabiéndonos que es el lugar más seguro. Nos toma de tal manera que nos hace sentir esa seguridad y nos mira con tal amor que esa mano se convierte en el refugio más seguro. Y vuelvo a invitarles a pensar en ese niño que voltea y ve al Padre tomado de su mano y lo ve y se siente tan tranquilo. Encuentra una paz que nadie le da. Y así es, porque así es nuestro Dios. No hay nadie que nos haga sentir eso, no hay nadie que nos haga sentir esa paz, esa tranquilidad. Solamente nuestro Dios. Así es. Él es quien nos hace encontrar la certeza en medio de la incertidumbre. Él es quien nos hace encontrar la paz en medio de la prueba. Él es quien nos hace descubrir una pequeña luz que se vuelve una luz central en nuestra vida en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, porque en este mundo vivimos en las tinieblas y cada vez se vuelve más grave la condición en la que vivimos en este mundo, pero cada vez se vuelve más fuerte la luz que hay en Cristo Jesús. Así es, en medio de todo temor, encontramos nuestra fortaleza cuando nos tomamos de la mano de nuestro Dios. Él es quien nos hace descubrir que somos sus hijos. Que somos sus hijos por solo recibir a Cristo. Entonces la condición de obedecer es que necesitamos recibir a Cristo, como ya lo habíamos dicho. Y entonces Él le da sentido a nuestra vida. Él definitivamente es quien va a renovar nuestras fuerzas cada día para levantarnos en medio de la prueba, en medio de la lucha, y darle sentido a nuestra vida. Porque la verdad es que sin Él la vida no tiene sentido. Tú puedes caminar y caminar día tras día, andar de un momento a otro sin sentido, sin dirección, sin un significado real para tu vida, sin un objetivo a dónde ir, sin un objetivo puntual en el que bases tu vida. Y entonces te das cuenta que se ha vuelto vacía porque no tienes a Dios.
Y cuando pensamos en estos años que hemos pasado acerca de la pandemia, ya son 4 años, en esos momentos de incertidumbre, de angustia, de preocupación, nos damos cuenta que nuestra vida estaba vacía. Y entonces nos volcamos como sociedad a encontrarnos con Jesucristo. Nos volcamos a encontrarnos con hermanos. Nos volcamos a orar, a estudiar la Biblia. Pero es momento de reflexionar. ¿Y qué ha pasado a partir de que se acabó la pandemia? ¿Y qué ha pasado a partir de que nos abrieron las puertas y nos dijeron que podíamos salir otra vez a la calle? ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Hemos vuelto a crear ese vacío? ¿O ese vacío quedó lleno de tal manera que ya no se puede sentir más vacío? Así es. Cuando tenemos a Cristo, ese vacío no se vuelve a crear. No se vuelve a crear porque Cristo es quien le da sentido a nuestra vida. Es Cristo quien nos ofrece ser diferentes. Es Cristo quien nos hace vivir sin ese vacío. Es Cristo quien nos llena y es Cristo quien nos hace darle sentido a nuestra vida. Y entonces tenemos un estilo de vida con Jesús, un estilo de vida maravilloso, porque ese vacío fue lleno por el Espíritu Santo cuando le aceptamos. Ese Espíritu Santo que viene a nosotros. Y saben, no hay nadie que pueda tocar nuestro corazón como lo hace Dios. Y eso, queridos hermanos, es que Dios pensó en nosotros desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Él preparó todo, preparó nuestra vida, la planeó de una manera tan maravillosa que nos ama grandemente, grandemente. Y Él hace todas las cosas por encima para que nosotros seamos encontrados siempre cubiertos por su gracia y por su misericordia. Así es, Él nos ha amado y ese amor lo vemos reflejado en la muerte de Cristo por nosotros. Dios nos ama grandemente y espera de nosotros que después de una pandemia no se quede en eso. Él espera que nosotros sigamos buscándolo día tras día. Lo hemos dicho, necesitamos orar, necesitamos estudiar su palabra. Porque es entonces Dios quien le da valor a nuestra vida. Él es el dador de nuestra vida para este tiempo y para la eternidad. Por eso es importante reconocerlo todos los días, sabedores que Él es la verdad de nuestra vida. Porque eso sucede cuando nosotros decidimos obedecerle. Decidimos tener un estilo de vida centrado en Cristo. ¿Te has preguntado quién soy? Muchas veces nos preguntamos quién soy. Pero sabes, la respuesta clara y puntual debe de estar basada en todo esto que hablamos. La respuesta debe ser contundente, precisa e inmediata. Soy un hijo de Dios. Porque el sacrificio de Cristo en esa cruz, nos hace hijos de Dios. Y por medio de su resurrección es que hoy podemos ser llamados hijos de Dios. Ya no somos más una creación, ahora somos sus hijos. Todos los que hemos aceptado a Cristo somos hijos de Dios. Así lo dice Juan, lo leímos hace un momento. Así lo dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. A todos los que lo hemos recibido, todos podemos ser llamados sus hijos. Pero ser su hijo conlleva responsabilidades, conlleva un compromiso de obediencia, de someter nuestra voluntad a la del Padre. Dejarnos de tener un vacío en la vida, sí, dejamos de tenerlo porque ahora tiene un sentido en nuestra vida. Ahora tenemos un propósito, una visión que no es de nosotros, sino del plan perfecto de Dios para nuestra vida, en el que estamos llamados a participar de manera activa. No hemos sido llamados a estar quietos, no hemos sido llamados a estar pasivos, hemos sido llamados a tener una relación cercana, pero también hemos sido llamados a poner las manos en el arado, a evidenciar que no solo somos
unos hijos que están ahí sentados recibiendo, sino que somos hijos activos que vamos a la obra y que trabajamos y que nos esforzamos por encontrarnos, por evidenciar que somos dignos hijos de Dios y que el mundo sepa que nosotros seguimos siendo obedientes a Dios. Necesitamos decirlo con voz alta y clara, que Cristo es la razón por la que hoy nuestra vida no está vacía, que Cristo es la razón por la que nuestra vida tiene dirección, que Cristo hoy es el centro de nuestra vida y que todo lo que hacemos es por Él y para Él. La pandemia nos hizo voltear a verlo, pero muchos lo han olvidado nuevamente. Cada día esta sociedad se olvida de lo que Dios ha hecho para que estemos vivos, pero por eso nosotros, los que cada día nos levantamos con una esperanza nueva, recordando que la misericordia de Dios se renueva cada mañana, es necesario que lo proclamemos. Sí, con una voz alta y clara, pero también con la acción. Y la acción se refleja con el testimonio. Y el testimonio se construye con una obediencia a Dios, obedecer todo lo que Él pide de nosotros. Porque la obediencia nos hace ser diferentes al resto. Porque como diría Pablo, ya no vivimos nosotros, sino Cristo es quien vive en nosotros. Y en ese sentido obedecemos y hacemos y actuamos conforme lo que Dios espera. Porque ahora sus principios y preceptos me los apropio, los hago míos para saber que cuando me preguntan o me preguntan quién soy, puedo decir con toda seguridad que soy un genuino hijo de Dios. Eso es lo importante, que cuando te hacen la pregunta o cuando tú te haces la pregunta, tengas la certeza de poder decir, yo soy un hijo de Dios. Un hijo de Dios que obedece, un hijo de Dios que camina todos los días en un estilo de vida con Jesús. Así es, hermanos. Queremos reflexionar este día en la importancia que es obedecer, tener un estilo de vida con Jesús y proclamar con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra voz, que hay una esperanza en Cristo Jesús. Hermanos, me da mucho gusto poder reflexionar en este tema de la obediencia con ustedes, en reflexionar pero también en actuar, porque la obediencia no es pasividad. La obediencia reclama de nosotros una actividad continua en el Evangelio, compartiendo, yendo a la obra, yendo a ser obedientes, no solamente en obedecer, en orar, en estudiar la Biblia, sino en ir y decirle a otros que Cristo es la respuesta para todo lo que necesitan. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos en Frutos de Fe. Les abrazamos con amor y esperamos que Dios les bendiga. Que tengan un buen día. Somos Frutos de Fe.